Linfáticos, ¿no es cierto? Los famosos linfáticos. Vamos a hablar básicamente que todo el corazón, aunque todavía no lo hemos dicho, ¿no es cierto? Todo el corazón va a tener básicamente, para poder entender dónde están, eh, igual la clase de hoy también se refería a esto, vamos a ver que estos linfáticos se encuentran en el subpericardio, subpericárdicos. Porque tenemos que decir algo, tenemos que decir entonces que el corazón va a estar compuesto básicamente por tres capas, son tres capas del corazón, ¿no es cierto? Entonces vamos de adentro hacia afuera, la más interna sería el endocardio. Este endocardio es la parte que va a cubrir todas esas estructuras, esta capa que está cubriendo todo eso que estuvimos hablando de las valvas, que estuvimos hablando de las paredes trabéculas, es la capa más interna del corazón que está cubriendo esta parte que reemplazaría, como decir, en el caso de las vísceras, como el estómago o la mucosa y ese tipo de cosas, sería el endocardio, ¿no es cierto? Luego vamos a tener, y esto vamos a hablar hoy día un poquito, de miocardio, que es ya el asunto muscular, que es la capa principal, por decirlo, es la más importante o al menos la más gruesa, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a saber que el corazón, pues básicamente es un músculo, así en sí es un músculo, no hay otra cosa donde darle vueltas. Y tres, vamos a tener entonces el pericardio, que es justamente lo que está hablando los linfáticos, pericardio. Pericardio, y el pericardio, pues casi parecido al peritoneo, en ese sentido, ¿no es cierto? Se va a dividir en dos pericardios, un pericardio que es el pericardio seroso y el pericardio fibroso, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esas dos capas que estaría rodeando a nuestro amigo el pericardio, ¿sí? Entonces, y entre los dos, igual, ¿no es cierto? Entre los dos hay un espacio que es la cavidad pericárdica, que obviamente esa cavidad pericárdica también es un espacio virtual, igual que la cavidad pleural, igual que la cavidad pleural, ¿no es cierto? Es un espacio virtual, igual que la transcavidad, los epiplones que hablábamos en peritoneo, son espacios que son virtuales, que se encuentran en ese sector, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de los señores de este señor llamados linfáticos, entonces estamos diciendo que estos linfáticos básicamente se encuentran en, si este sería el pericardio, ¿no es cierto? Entonces por debajo tendríamos que tener al corazón. Y vamos a decir entonces que esta señora red estaría básicamente colocándose, pues, en todo el corazón, rodeado estaría de vasos linfáticos que se encuentran por debajo de esta capa del pericardio, es decir, que estarían básicamente, si lo hacemos, por ejemplo, acá, entonces aquí estaría la capa linfática, por decirlo de alguna manera. No se lo llama así, pero para hacerlo entender nada más, sí, sería la capa linfática entre el miocardio y el pericardio. Son pericárdicos estos señores linfáticos que se encuentran a este nivel. Y estos señores linfáticos a la final van a terminar formando dos tubos colectores principales, que también es algo bastante sencillo, un tubo colector que sería un tubo colector derecho, ¿no es cierto? Un tubo colector derecho, un tubito colector derecho, ¿sí? Y un tubito colector que se encontraría en el lado izquierdo, ¿sí? Esquemáticamente hablando, son los tubos, todo esto es subpericárdico, ¿sí? Subpericárdico, son dos tubos colectores, aquí lo puso doctor por fuera exactamente, pero es, como te digo, solo es esquemático. Todo esto es subpericárdico, dos tubos colectores, ¿no es cierto? Uno derecho y uno izquierdo. ¿A dónde van estos tubos colectores? Bueno, los tubos colector, un tubo colector, ¿no es cierto? El que se encuentra al lado izquierdo, aquí nosotros vamos a tener también, pues, por obvias razones, aquí nosotros vamos a ver que aquí se va a encontrar, sí, la relación que hay de la aorta, ¿te acuerdas? Con el bronquio, ¿no es cierto? Aquí la aorta venía a saltar así al bronquio también, ¿no es cierto? Y se pegaba al esófago. Y aquí tenemos entonces unos ganglios que son subtraqueales, ¿no es cierto? Que van a esos ganglios. Entonces, usualmente el colector que se encuentra en el lado izquierdo va a ir a este sitio, que es los ganglios que se encuentran alrededor de la tráquea, sobre todo los que se encuentran por debajo de la bifurcación
de la tráquea, ¿sí? Ese es el sector de drenaje de estos linfáticos. Y los otros linfáticos, el otro tubo colector, usualmente va a ir al sitio de los linfáticos en el mediastino anterior. Se dirigen hacia el mediastino anterior. Ese es el sitio donde se va a dirigir este señor don linfáticos de este tubo colector. ¿Ok? Eso sería básicamente lo que nos dice Rubier de los linfáticos. No se hace mayor problema por ese lado. Eso sería el, básicamente es que debemos hablar un poquito de los nervios, que también Rubier no se hace mayor lío en nervios, ¿sí? La situación de los nervios del corazón, la inervación de señor Don Corazón. Entonces, aquí hagamos esquemáticamente algo también rapidísimo, que no hay mayor historia, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos la salida de la señora pulmonar, que hace esto, ¿no es cierto? Y se divide enseguida en sus dos pulmonares, la aorta que está saliendo siempre por detrás, pero que después se coloca aquí para saltarla a esta señora, me sale un poco mal, así, ¿no es cierto? Esquemáticamente hablando, y está acá atrás. Ok, listo. Entonces aquí obviamente está llegando el surco coronario, haciendo esa concavidad que hemos hablado y se dirige para acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí de estos señores nervios? Vamos a tener básicamente dos plexos nerviosos cardíacos, dos plexos cardíacos que se van a situar unos anterior a la aorta, ¿sí? Unos plexos van a venir y se van a colocar en la parte anterior de la aorta, pues constituyendo lo que sería el plexo cardíaco anterior, y obviamente el otro sería el plexo, lo voy a poner acá como que está por arriba, pero está por detrás, sí, el plexo cardíaco posterior. Estos se van a colocar básicamente anterior y posterior desde el sitio de lo que sería pues la porción horizontal de la aorta y la porción descendente que sería esta parte de aquí, ¿no es cierto? Esta parte de acá, de este callado de la aorta, ¿no es cierto? Estaría aquí, lo que se estaría perdón, es la porción ascendente. En la porción ascendente van a bajar por este sector, ¿no es cierto? ¿De dónde están viniendo las raíces de este plexo? Pues viene del tronco simpático y del vago, es decir, que aquí está viniendo filetes. Sí, que ya hemos hablado de los vagos, ¿no es cierto? Ya usted ya sabe dónde salen los vagos porque se lo vieron igual el periodo pasado, ¿sí? Y también está del tronco simpático que ya habíamos hablado que se encuentra, ese tronco simpático, lo habíamos conversado ya alguna vez, que va a estar formándose o se va a encontrar, son los ganglios nerviosos que se encuentran alrededor o cerca de la columna vertebral y que se forman estos troncos simpáticos que también van a ser los que van a formar los nervios esplánicos, ahí me acuerdo que los mencionamos, sí, entonces ya se los mencionó a estos nervios, estos ganglios, ¿no es cierto?, que se encuentran al lado de la columna vertebral. Entonces de aquí salen esas raíces y esas raíces van a formar estos dos plexos, un plexo cardíaco anterior, un plexo cardíaco posterior. Y obviamente estos que van, ¿qué es lo que van a hacer? Básicamente van a bajar, ¿no es cierto? Como buen lojano, van a bajar para abajo, sí, siguiendo la aorta. Sí, entonces pongámoslo de verde sí, para hacer el anterior. Y aquí tienes que acordarte que teníamos el nacimiento de dos señoritas que son las coronarias. La una coronaria que sería la coronaria derecha y la otra que va por detrás de la pulmonar a meterse acá. Esa es la coronaria izquierda, ¿no es cierto? Que va a dar circunfleja y lo que ya vimos en toda la historia del día de ayer. Sí, entonces ahí tendríamos la coronaria izquierda. Entonces, ¿qué es lo que se va a constituir ahora? Una vez que bajó por la aorta los plexos, ¿no es cierto? Los plexos van a constituir los plexos eh, coronarios. Entonces vamos a tener pues lo que pasaba igual, ¿no es cierto?, con el plexo hipogástrico, ¿se acuerda? Sí, tanto el anterior como el posterior, obviamente, sí, van a constituir los plexos, los famosísimos plexos coronarios. Entonces ahí tendríamos plexo cardíaco anterior, plexo cardíaco posterior. De los plexos cardíacos anteriores y posteriores van a nacer los plexos coronarios. Básicamente, entonces sería un plexo coronario derecho, plexo coronario izquierdo que van a llevar la inervación. Pero además tenemos aquí en este sitio, cuando se encuentran los dos plexos en la base de la señora aorta, pues aquí también me va a dar los filetes auriculares. Filetes auriculares. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a decir?
La raíz de la inervación va a estar dada por el tronco simpático, raíces del tronco simpático, ¿no es cierto? Raíces también vienen del vago. Estos van a formar básicamente dos plexos, ¿no es cierto? El plexo cardíaco anterior y el plexo cardíaco posterior. De estos dos plexos voy a tener básicamente también dos plexos, plexo coronario derecho, plexo coronario izquierdo, ¿sí? Y además en el sitio donde la aorta está cerca de las aurículas, ¿no es cierto? En ese sector donde están haciendo, voy a tener los filetes auriculares, ¿sí? Los famosísimos filetes auriculares o filetes para la aurícula. Entonces, esa es básicamente esa señora inervación que tenemos con esta señora que sería el señor corazón. Entonces, por ahí te digo, Rubier nos hace mayor lío en ese sentido. Entonces, ahí tenemos lo que serían linfáticos y nervios. Donde Rubier pasa un poquito más de tiempo, siempre va a ser en el pericardio. Entonces, ese pericardio es el que nos falta un poquito. Pero antes de pasar al pericardio, decíamos del miocardio. Este señor miocardio, es decir, los músculos, cómo están constituidos esos señores doños músculos de nuestro amigo el corazón. Entonces, una de las cosas que uno debe recordar acá, ¿no es cierto? Decíamos, el corazón es todo músculos, pero todo músculo tiene que tener un lugar donde insertarse. Entonces, cuando hablamos de los músculos del corazón, hablamos de miocardio, vamos a hablar entonces de qué? Vamos a hablar que tenemos los anillos. Este sería el esqueleto fibrocartilaginoso, es decir, que es una condensación de tejido en estos anillos que usted ya vio, que son los anillos que van a formar los orificios auriculoventriculares y lo que serían los orificios de la arteria pulmonar y el orificio de la famosísima arteria aorta. Entonces, aquí tenemos una pequeña condensación de estos anillos, es decir, estos sería una estructura fibrocartilaginosa que es la que va a servir de inserción, o sea, va a insertarse en este sitio. Primera cosa, van a insertarse las valvas, que sería obviamente por esta parte interna, digámoslo aquí, por la cara interna, las valvas por aquí. Se estarían insertando las valvas, ¿no es cierto? Por un lado, y por el otro lado, pongámoslo de amarillo, por el otro lado, o lo que quedó de blanco, ¿no es cierto? Tendríamos este borde, que sería el borde externo, por llamarlo de alguna manera, que es el sitio donde se van a estar insertando, pues, los famosísimos músculos de nuestro amigo el corazón, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esta disposición que están teniendo estos señores hace también que se formen aquí unas fibras o que tengamos unas fibras que van a ir de aquí hacia acá adelante, ¿no es cierto? Hacia el anillo fibroso, ese sería el pulmonar. Acuérdate que el aórtico siempre está, perdón, el aórtico, el pulmonar siempre está mucho más adelante. Entonces, aquí y entre estos dos. Y aquí se ha formado un trígono, un triángulo, ¿no es cierto? Aquí hay un triángulo, ¿no es cierto? Que es el trígono fibroso, ¿sí? Por las fibras fibrosas de comunicación, ese triángulo, el triángulo fibroso que se encontrará a este nivel. Entonces, esta estructura, como te decía, tiene por el borde interno la inserción de las valvas. Entonces, si nosotros lo vemos acá así, por ejemplo, lo hemos cortado al anillo, ¿no es cierto? Entonces, pongamos al anillo cortadito aquí así. A ver si lo ponemos por acá, ¿no es cierto? Y viene aquí así ese anillo y viene para acá así, ¿no es cierto? Está cortado el anillo. Entonces, en ese borde interno se va a insertar la valva. En su borde adherente, como decíamos, tiene un borde adherente, pero también resulta, doctores, que esta estructura fibrocartilaginosa tiene una pequeña prolongación dentro de la valva. O sea que también hay una pequeña prolongación dentro de la valva. Eso le otorga más resistencia todavía a la valva. Aparte de las cuerdas tendinosas, aquí también se prolonga un poco por dentro de la valva esta estructura fibrocartilaginosa que le va a dar también mayor resistencia a estas valvas, ¿no es cierto?, que están recubiertas igual por endocardio y aquí serían constituidas en este momento, por dentro estarían constituidas por este famoso fibras o este cartílago fibroso, este armazón fibroso que tiene nuestro amigo el corazón. Entonces, de aquí, mis queridos amigos, podemos decir entonces que tenemos, como decíamos,
anillos, ¿no? Los anillos atrioventriculares y los anillos arteriales. Ya, la disposición ya la sabemos, ¿no es cierto? Estos son anteriores, estos son posteriores, igual que los agujeros. Sí, de aquí van a salir las fibras musculares. Entonces, si hablamos de las fibras musculares, debemos hablar primero de las fibras musculares de los ventrículos. Entonces, serían los músculos del ventrículo los primeros que deberíamos ver. Y los músculos del ventrículo, mis queridos compañeros, los vamos a dividir en dos tipos de fibras musculares, en las fibras propias y las fibras comunes, ¿sí? Usualmente estas son las fibras que nos rompen cuando nos rompen el corazón, son esas fibras, ¿no? Las fibras propias y las fibras comunes del ventrículo, ¿sí? Porque esos son los que se aloca cuando tú le ves ahí a la chica que te gusta desde el colegio y no le has dicho nada hasta el día de hoy, te gusta desde el jardín, desde que regresaron del jardín te gusta y hasta ahora no le has dicho nada, pero la vez pasar el corazón se te pone a 100 por hora y después de un momento, al dar la vuelta a la esquina, a la vez que se encuentra con su novio y se besa, pues se te acaban de romper las fibras comunes y las fibras propias del ventrículo en ese momento. ¿Ok? Listo. Disculpen si toqué alguna fibra sensitiva de su corazón, si alteré su red de Purkinje, pero así pasa. Listo, vamos a lo que vamos. Fibras comunes y fibras propias. ¿Cuál es la característica de las fibras propias? Te puedes estar imaginando las fibras propias, pues lo que van a hacer es bajar, ¿no es cierto? Y regresar al mismo anillo. Pueden regresar a la parte posterior, pero siempre están bajando de su propio anillo. De su propio anillo, de su propio anillo, ¿sí? Nunca están pasándose hacia el otro anillo. Son súper respetuosos, ¿no es cierto? Este es el típico que es recontra, que es respetuoso y no molesta a nadie, así súper tranquilo. Pero hagámoslo aquícito. ¿Qué es lo que van a dibujar estas fibras? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que van a dibujar en pocas palabras? Sí, tengo aquí el anillo atrioventricular y esos van a constituir un cono acá. Va a ser un conito, va a ser un conito que va a estar básicamente truncado, como dice Rubio. Ese sería el anillo y acá debería haber formado el vértice, pero no lo forman. Sí, lo voy a poner por acá. No forman el vértice. Es decir, estas fibras comunes no llegan hasta el vértice. Solo llegan hasta por aquí. Nada más, ¿sí? No llegan a formar. Es decir, que esta parte de lo que es el vértice o el ápex del corazón no está formado por las fibras propias, perdón, no comunes, por las fibras propias, ¿no es cierto? No está formado por estas fibras. Es decir, solo forman, en pocas palabras, estas fibras propias solo estarían hasta aquí, ¿no es cierto? Girando, como te digo, regresando, pero solo estarían formando esto, nada más, ¿sí? Entonces, luego de esto vamos a tener las otras fibras, que son ya las fibras comunes. Estas sí son ya, pues, son de hazaña y alevosía, ¿no es cierto? Esta es la que está molestando a la chica de tercer año, como a la de cuarto, es más, hasta la interna la tiene loca. Entonces, esta sí está viniendo de acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, y se va, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, viene acá. Pero estas tienen la característica de que sí van a formar el ápex, ¿no es cierto? Sí van a estar formando el ápex. Por ejemplo, esta podría venirse por acá atrás y venirse por detrás y venir al otro lado. Entonces, estas son las fibras comunes sí son las que van a descender por los anillos, ¿no es cierto? Y van a girar. Pero hay una propiedad adicional que tienen estas fibras, es que no giran básicamente para meterse en cualquier lado. Usualmente, si te das cuenta, aquí hicieron las propias, hicieron como un túnel. Entonces las comunes usualmente lo que hacen es llegar al ápex, girar y meterse por dentro del túnel. ¿Sí? Entonces vienen por aquí, ¿no es cierto? Cubren todo esto, giran y se meten dentro del túnel. Puede ser en ellas mismas, ¿no? Sí, y también aquí, pues obviamente aquí me faltó el otro anillo que no lo hemos colocado. Aquí tenía un anillo, por ejemplo, el pulmonar. Entonces estas fibras lo que van a hacer básicamente es, póngalo de celeste, está de aquí, viene acá, gira y se mete por uno de estos, gira y se mete por uno de estos. Hacen un bucle llamando, ¿cierto? Sí, entonces, ¿quiénes van a formar el ápex? Son las fibras comunes. ¿Sí? Las fibras comunes y quienes forman el resto del corazón junto con las fibras comunes, pues las fibras propias y las fibras comunes, ¿ok? Entonces, ahí tendríamos esa distribución de los famosísimos
del famosísimo corazón. Por eso es que Rubier te va a decir que que alguien había mencionado que esto de aquí, las comunes, las primeras, perdón, las propias, hicieron un pequeño saquito, ¿sí? Este pequeño conducto es como un saquito que hicieron, este conito que hicimos aquí de blanco, ¿sí? Un pequeño saco. Y las fibras comunes van a ser otro saco que lo va a cubrir al primero. Entonces, por eso dicen que es un saco, este que está aquí, este que hicimos como cono de blanco, sería un saco, está dentro de otro saco que sería formado por las fibras propias. Entonces, básicamente, esa sería la situación de los famosos músculos. Lo que ya sabemos como características, obviamente, es que los músculos que se encuentran al lado izquierdo, como decíamos, estos de acá, pues por tener mayor trabajo, van a ser mucho más desarrollados o más fuertes o más engrosados por la fuerza que están realizando cada vez que ves a la chica que te gusta o al chico que te gusta, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esto es, o también cuando vas a dar examen, ¿no es cierto? Lo que pasó en el examen, que estabas con el corazón a 100 por hora. Ok, listo. ¿Qué pasó? Fibras auriculares. Las fibras auriculares, obviamente, quitemos aquí estas auriculares, porque las auriculares básicamente van a hacer exactamente lo mismo. Las fibras auriculares vamos a tener en las fibras de los atrios también fibras propias, ¿no es cierto? Que básicamente vamos a tener, pongámoslo éxito para poder siempre recordarlo, tendríamos las fibras propias, ¿no es cierto? Las famosísimas fibras propias y estas fibras propias auriculares, en este caso, o atriales, estas fibras propias tienen dos tipos de fascículos, dice, dos tipos de disposición. Simplemente es por la manera en que se las encuentran, cómo se encuentran, ¿sí? Las unas son anulares, es decir, están formando verdaderos anillos alrededor de los atrios, y las otras, pues, obviamente van a ser ansiformes. ¿Qué significa ansiformes? Que hacen lo que les da la gana. Ansiformes. O sea, tienen cualquier forma, ¿no es cierto? Entonces, esos son los dos tipos de las propias y básicamente tendríamos, pues, esas serían las propias y acá tendríamos las fibras también, las famosísimas fibras comunes, ¿no es cierto? Sí, entonces las comunes aquí sí tienen una característica un poquito más detallada porque las comunes se van a distribuir por las caras anterior y posterior, es decir, como que más se dirigen a ese sitio que a otro lugar. Entonces, tienes que acordarte aquí, ¿no es cierto? Hagamos algo esquemático acá también. Rubier siempre, como sabemos decir, lo ve todo cuadrado, entonces sobre esto yo tengo un cuadrado. Entonces, si estos son los anillos fibrosos, tienes que acordarte, esto quiere decir que estos anillos fibrosos auriculoventriculares, ¿no es cierto? Y estos arteriales se encuentran en el tabique ¿cómo sería? Interatrioventricular, que cuando vimos nosotros a los famosos atrios, estos van a constituir la pared anterior del atrio. Entonces tendríamos aquí la pared anterior del atrio, ¿no es cierto? Y decíamos pared superior, que sería la que estoy poniendo en este momento, que salió un poquitín torcida aquí. Pared superior, aquí estaría, si este es el atrio derecho, estarías viendo la pared lateral, ¿no es cierto? Este de aquí sería el septo interatrial, perdón, el surco por fuera y por dentro pues quedaría el septo interatrial, ¿ok? Y hacia acá pues obviamente si tú te paras acá para verle las nachas al corazón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a ver? La base del corazón, la base del corazón. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Pues obviamente al otro lado exactamente igual, porque así lo ves Rubier, ¿cierto? Cara por eso nos habla de cara superior, cara anterior, cara posterior y todo eso que ya lo vimos en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo que hacen estas señoras fibras musculares? Entonces, primero, pues las famosísimas fibras, empecemos con las últimas que son las más ordenaditas, las fibras comunes, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo que poner los atrios, los orificios auriculoventriculares, porque esa sería la pared anterior, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos a los dos orificios que serían los orificios arteriales, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿qué va a pasar aquí, queridos compadres? Entonces decíamos que básicamente las fibras comunes se van a extender por la cara anterior, de hecho nacen, ¿no es cierto?, de ley en la cara anterior, nacen por la cara anterior, ¿y a dónde se van a ir? Se van a ir de la cara anterior a la cara posterior. Ese va a ser su camino, ¿no es cierto? Va a distribuirse hacia la cara posterior. Ese va a ser su principal camino, irse hacia la cara posterior, ese va a ser su camino, ¿no es cierto? Y obviamente como son comunes, esta la voy a exagerar,
va a dar la vuelta a todo esto de acá y va a venir al lado de acá. ¿Captó el mensaje? Es decir, que van a estar rodeando completamente y formando esa pared muscular en ese sitio, ¿no es cierto? Entonces, las fibras anulares, en cambio, las fibras anulares, lo que van a hacer las fibras anulares es empezar a rodear concéntricamente, por eso son anulares, ¿no es cierto? Van a empezar a rodear concéntricamente esa estructura, ¿sí? Van a empezar a rodear concéntricamente a los anillos, ¿no es cierto? A los anillos que se encuentran atrioventriculares, ¿no es cierto? Y o los orificios, ¿no es cierto? Y los ansiformes se extienden básicamente por la parte superior, que no tiene nada todavía, ¿no es cierto? Por la parte inferior o diafragmática del anillo fibroso. Entonces, estos sí van a estarse extendiendo por, como decíamos, hacen lo que ellos quieren. Por la parte superior, obviamente, estas ya son las fibras propias y van a llegar siempre a su mismo anillo. Se van a ir por la parte superior y también les gusta mucho irse por la parte diafragmática. Entonces están cerrando básicamente todas estas estructuras. Eso quiere decir que básicamente estas fibras musculares están cubriendo básicamente todo, formando, dándole esa forma, como les digo, que Rouvier por didáctica le hace cuadrilátero, pero obviamente sabemos que no es tan cuadrilátero básicamente la parte. Entonces, esta parte. Entonces, estas asiformes les gusta irse por la parte inferior diafragmática del anillo, sí van a bordear la cara posterior, ¿no es cierto? Van a estar bordeando esta cara posterior, dice, y también van a estar pasando muy cerca de las caras laterales. Eso es lo que les gusta hacer estas fibras. Entonces, aquí tenemos, ¿cuál es el detalle? El detalle es que obviamente las aurículas tienen menor presión que realizar, sí, menor presión que realizar, por eso es que las fibras musculares a nivel auricular son más débiles que las fibras musculares que se encuentran a nivel de lo que serían los ventrículos, que tienen que hacer mayor presión y tienen que vencer mayor resistencia. Entonces, básicamente esa sería la disposición muscular que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Y creo que sí lo mencionamos, déjeme ver, sí, aquí lo mencionamos. Entonces, acá pongamos, sí, está aquí ya todo. Entonces, solo para que quede súper claro esto, ¿no es cierto? Acá decíamos que teníamos el nódulo sinusal, ¿sí? Detrás de esta cresta. Acá tenemos el nódulo atrioventricular, ¿no es cierto? Todas las fibras musculares nerviosas de esta red llegan a este atrio y luego van a alcanzar la porción membranosa en la parte posterior del tabique. Aquí lo alcanzan, a la parte posterior del tabique. Aquí ya nació este haz atrioventricular, si algunos le llaman este haz. Cuando aquí está, si aquí está el nódulo, ¿no es cierto? El nódulo, aquí están haciendo un haz atrioventricular, sí, el haz atrioventricular que va a alcanzar la porción posterior del tabique, sí, el impulso nervioso, ¿no es cierto? Este es el red nervioso, porque esa sería la otra estructura muscular que te va a mencionar Rouvier. Rouvier te estaba mencionando el miocardio y te va a estar, va a decir, decíamos dos músculos, ¿no es cierto? Perdón, ya no lo dije, y aquí saltándome y no lo dije acá, Kevin Torres. Decíamos los músculos, por aquí decíamos el miocardio, entonces vamos a decir que había músculos, nunca lo puse, músculos, ¿no es cierto?, ventriculares, músculos auriculares y de la red especializada, ¿no es cierto?, que es de la conducción, músculos de la conducción, que son fibras musculares pequeñísimas que son, ahora realmente se dice que son fibras o son células especializadas, ¿no es cierto?, que su especialidad es llevar conducción eléctrica, pero Rouvier las menciona dentro de lo que serían las estructuras musculares, ¿no es cierto? Entonces tienes los músculos del ventrículo, los músculos auriculares, ya dijimos cómo se dividen, y tendríamos este que estaba explicando acá, disculpe usted que me haya regresado y haya saltado, no se ponga, no se enoje, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Decíamos que toda esta red especializada empieza, nódulo sinusal, detrás de la cresta terminal, que se encuentra por la cresta terminal, por la cara interna de la aurícula derecha. Luego, el nodo atrioventricular, ¿no es cierto?, que se va a encontrar básicamente por delante del orificio del seno coronario, entre el septo y el orificio del seno coronario. De aquí, pues obviamente todo el impulso nervioso rodea todo esto y todos se van a concentrar básicamente a ese nódulo, rodeando todo, después de haber despolarizado completamente a nuestra amiga la aurícula. De aquí van a nacer estas pequeñas fibras que algunos la conocen como fibras atrioventriculares que se dirigen hacia ese sector. ¿Sí? ¿Qué sería el sector que lo hemos señalado acá con azul? El sector membranoso del tabique. Aquí.
Y desde ese sector membranoso del tabique tiene que ir a alcanzar la parte anterior del tabique, que por aquí sería externamente el surco interatrioventricular. Y como decíamos, esto que provoca el retraso en la conducción para que cuando tengamos aquí la famosísima ¿cómo se llama? Sístole, ¿no es cierto? Señores tengan tiempo de estar en diástole. Y cuando ya le llega el momento de la sístole, estos señores tengan la oportunidad de estar en diástole. Entonces, básicamente es por ese retraso que se produce aquí, porque este sector del primero, desde posterior, tiene que irse anterior, se da una curva terrible. Segundo, esta porción membranosa es mal conductora de la electricidad, no conduce bien la electricidad y produce ese retraso. ¿No es cierto? Y cuando llega aquí a la parte anterior del tabique se va a dividir en dos grandes ramas. Una rama, ¿no es cierto?, que sería la rama derecha, que va a agarrar por dónde? Por la trabécula septomarginal y va a llegar a la base del músculo papilar anterior, ¿sí? Y de ahí se va a distribuir completamente, ¿no es cierto? De aquí ya se haría una distribución más larga y enlongada, ¿ok? Listo. Entonces, cuando tú tienes esto, la tienes también a la parte del lado izquierdo, a la rama izquierda, y la rama izquierda, ¿a dónde se va a dirigir esta rama izquierda? Esta rama izquierda básicamente va a tomar la cara izquierda del tabique, y luego de tomar la cara izquierda del tabique se va a dirigir a los dos músculos papilares que tenemos acá, que sería el músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior, y de ahí se va a distribuir. Y esta distribución que se da después de estas dos ramas, después de estas dos ramas, se le va a conocer como la famosísima red de Purkinje. Aquí sería la rama izquierda, la rama derecha, ¿no es cierto? Y acá sería pues básicamente ese famoso haz de Purkinje, la famoso, el haz de His, perdón. Sí, entonces tendríamos acá que tendríamos estas dos ramas y esa sería, como te digo, actualmente esto se dice que son fibras de células especializadas, entonces no realmente como que no son tan musculares, pero Rubier las describe como parte de este asunto muscular. Entonces es una pequeña situación que hay que toparla de todas formas porque hay que recordar esto sobre todo para fisiología, mis queridos amigos. ¿Ok?